Bueno, voy a hacer una de las lecciones picasianas, estas que van a tener una duración en torno a 15, 20 minutos, y en este caso me voy a apoyar en este antiguo libro que publiqué en el año 2008, que se titula Picasso, el rey de los burdeles, que salió en la editorial Abada, que estoy ahora recontextualizando en esta investigación de más largo alcance que estoy haciendo sobre los últimos años de Pablo Picasso. Voy a hacer algunos comentarios sobre las últimas páginas de este libro, concretamente a partir de la página 66, ¿no? Y allí recuerdo cómo William Rubin advertía que Picasso solo podía hacer gran arte a partir de temas que le tocaban de cerca. A diferencia de Henri Matisse, Picasso evitó utilizar modelos prácticamente durante toda su vida madura, dado que prefería pintar individuos cuyas vidas le hubieran afectado y por tanto tuvieran alguna significación real para su propia vida. Asumía de esa manera el tormento y el placer de la tarea artística y lo que decidió fue meter en los cuadros a las personas a las que amaba. Para mi desgracia o para mi felicidad, decía Pablo Picasso, sitúo las cosas según mis amores. Qué triste, decía, la suerte del pintor que ama a las rubias, pero que se prohíbe incluirlas en su cuadro porque no se acomodan bien con la canastilla de frutas. Qué miseria para un pintor que detesta las manzanas, la de sentirse obligado a servirse continuamente de ellas porque se acomodan bien con el mantel. Yo meto, afirma Picasso, en mis cuadros lo que amo, tanto peor para las cosas si luego no se conciertan entre ellas. Es una declaración que recoge Christian Cervós en sus conversaciones con Picasso publicadas en Cahiers d'Art en el año 1936. Lo que el pintor hace, señaló Hélène Parmelin en Habla Picasso, traducido en la editorial Gustavo Gili en el año 1968, una de las personas que transcribió constantemente los dichos, las consideraciones, las frases que soltaba Picasso en los últimos años de su vida. Lo que el pintor hace, si lo hace, nadie sabe si es bueno o malo. Uno casi desearía mirar su tela y saber, pero solo ve a la modelo, y Picasso es quien pinta a la modelo. O no obstante, Picasso es quien la muestra, no se sabe. Es un zarabanda. El pintor está siempre a punto de pintar. Picasso está siempre a punto de pintarle un modelo con el cual se las vea y se las desee. No es sorprendente y cambia constantemente. En este proceso de la relación del pintor y la modelo, que es uno de los temas que atraviesa toda la obra de Picasso, pues prácticamente desde el principio y especialmente a partir de la Suite Bollard hasta los últimos años en sus últimos cuadros y en sus últimos grabados, este es el juego picasiano de la pintura haciéndose y sin duda retorna en la serie que dedicó a las meninas, ese prodigioso pliegue de la representación que tiene un cierto sentido psicoanalítico donde se encuentra toda la disimetría de las miradas deseantes. Yo aquí regresaba o retomaba una consideración que hace Lacan cuando Lacan dice desde un principio en la dialéctica del ojo y de la mirada vemos que no hay coincidencia alguna, sino un verdadero, dice Lacan, efecto de señuelo. Cuando en el amor pido una mirada es algo intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla porque, dice Lacan, nunca me miras desde donde yo te veo. A la inversa, lo que miro nunca es lo que quiero ver. Y dígase lo que se diga, la relación entre el pintor y el aficionado que se evoca es un juego de Tronleil, un juego para engañar a algo. La obra de Picasso, desde los autorretratos disimulados de la década de los años 20, tiene sin duda mucho de cuaderno, de biografía, de diario. Es una alegoría del yo en la que la biografía se va desvelando y también se mantienen ciertas cosas en secreto. Estos romances leemos que ilustran la vida del escultor con la modelo y las escenas de la serie del rescate del año 1933, mediante la cual la historia de la relación entre Picasso y María Terés rebasó el escondite de la vida real para incorporarse al circuito de su arte, dieron a la obra de Picasso una nueva clase de urgencia. Es una consideración de Rosalind Krauss en su polémico libro contra Picasso que se titula Los papeles de Picasso, traducido en la editorial Gedisa en Barcelona en 1999. Pero continuó, en realidad, aunque parezca que el pintor pinta a otro, esto es,
a la modelo o a la mujer amada, lo que en realidad está pintando es el taller, es decir, ese lugar desordenado y abarrotado de cuadros y de cosas. Las obras de Picasso, ese universo en continua metamorfosis, acaban remitiendo al acto genético de pintar el lugar sagrado del taller. Ese es el verdadero lugar del enmascaramiento, el espacio polvoriento y solitario en el que las miradas cruzadas, la mirada melancólica del artista y la mirada perdida de su modelo generan lo que llamaríamos la rareza del arte. Francisco Calvo Serrayer señaló que en la serie de la Chef de Wayne-Conou, en la obra maestra desconocida, pero también en la Suite Bollard, surge la visión picasiana del interior artístico, el espacio de la intimidad creativa que es el taller, un taller en el que cual microcosmos se desarrolla la producción artística como dialéctica pasional y por supuesto erótica, a la vez que también es el espacio fundamental del cruce de miradas y del ensimismamiento melancólico del artista a partir, dice Calvo Serrayer, de la soledad esencial que se articula dramáticamente en todo. En el dibujo del 3 de febrero de 1954, titulado En el estudio, mientras la mujer desnuda está sentada con una máscara en el rostro, de la misma forma que también ese dibujo el pintor oculta su rostro, nosotros podemos ver que en el lienzo no se fija el esplendor del cuerpo femenino, sino una imagen negra, la negra imagen de un pintor con la paleta y un puñado de pinceles. Para componer este anómalo, podríamos llamar espejo cuadro, no hacía falta en realidad modelo alguna. La exhibición obscena del cuerpo, tanto en las señoritas de Avignon como en los grabados de la suite 156, en los que Degas no resiste la presión del burdel, despiertan con un fulgor fascinante el intolerable sentimiento de angustia, porque retorna todo aquello cuya manifestación amenaza con el castigo y la destrucción, o para ser más preciso, con el retorno de la idea de la muerte. Pensemos en el sentimiento de la muerte que atraviesa, por ejemplo, la obra de Rembrandt, al que están dedicados algunos de los grabados de la Suite Bollard y sobre el que seguirá pensando a lo largo de toda su vida y sobre todo en los últimos años de su trabajo de gráfica y de pintura, sobre todo para tratar de comprender cómo se separa la exaltación de la vida y el miedo a una muerte que finalmente se convierte en algo banal. La utopía, cuyo lenguaje puede ser el arte, dijo Roland Barthes en Lo obvio y lo obtuso, puede ser algo que resista a toda la neurosis humana, pero va a producir finalmente un efecto que no es ni eros ni thanatos, sino la vida mezclada con la muerte en un solo pensamiento, en un solo gesto. Estamos, por tanto, en la obra de Picasso en una radical encarnación, como la encarnación que encontramos en los retratos de Rembrandt. Recordaba aquí un texto fascinante de Jean Genet que se titula Lo que ha quedado de un Rembrandt roto a pedacitos regulares y tirado al cagadero, que está en el libro El objeto invisible, publicado en la editorial Tasalia en Barcelona en 1997. Ahí decía Jean Genet, ha sido necesario que Rembrandt se reconozca y se acepte como un ser de carne. ¿Qué digo? Dice Genet, de carne, de mollejas, de tripas, de sangre, de lágrimas, de sudores, de mierda, de inteligencia y de ternura, y más aún, hasta el infinito, pero sin que ninguna niegue a las demás, o mejor aún, saludando cada una a las demás. Esa radical encarnación en los retratos de Rembrandt es también lo que aparece en el calor humano que tienen ciertas piezas de Picasso. En sus conversaciones con Brassai, Brassai recoge una declaración de Kahnweiler que dice: para mí, el mejor pintor ha sido siempre Rembrandt. Para mí está por encima del Greco y Velázquez. Además de sus cualidades de pintor, hay en él un calor humano radical, radiante, incomparable. Se diga lo que se diga o se piense lo que se piense, hoy para mí es una cualidad esencial y Picasso, dijo Kahnweiler, tiene también ese calor humano. Sin duda, en ambos hay una defensa de la dimensión carnal y corporal, y en el caso de ambos está esa intensidad erótica de la pintura, que se encuentra evidentemente en la Suite Bollard y también en todo el recuerdo de Fraunhofer, esto es, en la revisión de La búsqueda absoluta de la pintura en la obra maestra desconocida. Esa mirada furiosa del pintor que busca lo hermoso pero que encuentra lo terrible, que sostiene la paleta en la mano y que todo lo que le rodea, salvo el perfil femenino, es torturado y oscuro, ahondando así el pintor
su herida humana al mismo tiempo que acepta su verdadera podredumbre. Sabemos que la modelo se desnuda lánguidamente ante el pintor, pero que a su vez el pintor, se desnuda completamente por medio del cuadro. El deseo se inscribe así a partir de una contingencia corporal. Desde un semblante se evoca o interpela el goce. No hay en esa alteración un deseo de saber. Lo único manifiesto es que el cuerpo causa pasmo y que la desnudez es algo que sucede no en una exterioridad, sino a veces en una interioridad absoluta. El desnudo, decía Pierre Klossowski, figura habitualmente en las afueras, pero en un lugar legendario, imaginativo, que viene a ser como emanado de la visión del desnudo mitológico. Y es ahí, en esa contingencia corporal, en esa dimensión del pasmo y en esa mezcla de lo exterior y lo interior, donde aparece la concepción del pintar y del desnudarse y de la relación del pintor con la modelo de Picasso. Quiero, afirma con énfasis Picasso, decir, así con mayúscula, el desnudo. No quiero hacer un desnudo como un desnudo, quiero solamente decir pecho, decir pie, decir mano, vientre, hallar el modo de decirlo, y eso basta. No quiero pintar el desnudo de la cabeza a los pies, sino llegar a decir. Eso es lo que quiero. Una sola palabra basta cuando se habla de ello. Aquí una sola mirada y el desnudo dice lo que es, sin frases. Picasso quiere llegar, en cierta medida, al decir objetivo que Rilke encontrara en Cézanne, a aquella crudeza de la carroña baudeleriana, cuando propiamente el decir cotidiano se torna inservible. La presencia del pintor, deseando el decir desnudo, queda en ciertas ocasiones reducida a la de una sombra. Bueno, esa sombra que encontramos, por ejemplo, en el famoso cuadro de la sombra, en ciertos cuadros picassianos, que ha estudiado, por ejemplo, Víctor Stoichita. Pero también hay una sombra de la presencia deseante del otro, como sucedía con María Terés, que fue mantenida oculta por Picasso durante un tiempo como un amor sigiloso. También en las señoritas de Aviñón, los hombres han terminado por desaparecer, tanto el marinero con su porrón fálico, cuanto el estudiante de medicina condenado por no entrar y que está desviando la mirada, perfilado ante el tremendo apóstrofe enmascarado, primitivo, primordial, aborigen de las prostitutas. Recordemos aquella idea de André Breton de que la belleza convulsiva será, decía Breton, erótico velada, explosivo fija, mágico circunstancial o no será. ¿Acaso todo tenga que entenderse como fatalidad del deseo, o en otros términos, como una manifestación moderna de la perversidad? Efectivamente, desde la Olimpia de Manet, el cuerpo que se ofrece a la mirada está prohibido, pero al mismo tiempo está prostituido y ofrecido constantemente. Lo que el sexo ofrece es una distancia indescriptible, mientras la mujer se mira indolentemente en el espejo. El rostro es como los cuerpos de los burdeles, algo que está expuesto, pero no como una mercancía, sino como la manifestación de una pobreza esencial. Es trozo de piel el que nos prohíbe matar, y sin embargo el dolor sigue cubriendo el mundo de sombras, y por ello el arte tiene que ser una forma todavía de catarsis, un testimonio al mismo tiempo hermoso y desgarrado. Aunque también el arte de Picasso conoce la serenidad, como es evidente en algunas líneas sensuales de la Suite Volard, como cuando las mujeres descorren la cortina para contemplar con una extraña dulzura un busto de perfil. Escribía María Zambrano que el dibujo pertenece a la especie más rara de las cosas, aquella que apenas sí tiene presencia, que si son sonidos linda con el silencio, si son palabras con el mutismo, presencia, decía María Zambrano, de tan pura que linda con la ausencia, el género del ser al borde del no ser. Picasso consigue sin duda con sus leves y precisos dibujos cazar lo esquivo. Balzac apuntó en la obra maestra desconocida que la belleza es algo severo y difícil, que no se deja atrapar fácilmente. Es necesario respetar su tiempo, espiarla, presionarla y enlazarla estrechamente para forzarla simplemente a rendirse. El artista es así, señalaba por ejemplo Rafael Argullol en Picasso y la obra maestra desconocida. El artista es un cazador al acecho, su función es la captura de formas. Sin embargo, la forma por excelencia, la forma bella o divina, la forma con mayúscula, parece escapar siempre, y en palabras de Fraunhofer, hace que el artista se convierta en un cazador proteico.
La forma es un proteo más inasible y más fértil en repliegues que el proteo de la fábula. Únicamente tras largos combates uno puede forzarla a que se muestre bajo su verdadero aspecto. Picasso, que no dudaba en sacar la pistola para espantar a altas horas de la noche a los compañeros de farra o sencillamente para hacer un poco el payaso, intentó durante toda su vida atrapar el fantasma luminoso y tenebroso de la pintura. José Bergamín, en su texto sobre Pablo Picasso, publicado en la revista El Litoral, dijo: lo que vio Velázquez en la luz, Rembrandt en la penumbra, Goya en las tinieblas, lo ve Picasso en el corazón luminoso, penumbroso, tenebroso de la llama viva. Y lo que sabía Picasso, como Fraunhofer fatalmente, era que la realidad absoluta se escapa siempre y que la pintura parece que se escapara del marco de la pintura. Ese espejo en el cual intentamos contemplar al otro aparece al mismo tiempo como algo que nos refleja y como algo que señala una fuga. El lienzo es como un cuerpo, pero resulta que en algunos momentos Picasso pinta al artista que, acaso delirando, da brochazos directamente sobre la modelo. Toda la comedia humana de este creador, ese mundo de metamorfosis, conduce al deseo de abrazar con la mirada. Picasso le comenta a Pierre Daix que frente al cuadro siempre somos como un voyeur, alguien con la mirada ígnea que ha sido hecho prisionero en su ronda terrible, y precisamente allí busca por dónde salir. El deseo curioso nos compromete radicalmente y así la búsqueda del placer nos lleva al borde del mundo, donde las miradas se petrifican y entonces es difícil encontrar por dónde escapar, por dónde huir. La misma Celestina, ese personaje crucial de la picaresca, omnipresente en la obra de Picasso desde el retrato de 1904, escapa apuradamente en los grabados de la suite 347. La mujer es una fuente constante de inspiración. Por ejemplo, esa majestuosa prostituta desnuda con mantilla que está acompañada por la anciana Celestina, la casamentera y puta vieja que termina por ser para Picasso una alegoría de la pintura. El telón, dijo Pierre Daix, está a punto de caer y Celestina seguirá su camino porque está más allá de nuestro alcance más mortal. Picasso la convierte así a la Celestina en una alegoría de la pintura. Picasso se encuentra a sí mismo en las mujeres y el hecho de que por lo demás se sienta tan aislado debe haber acrecentado esa necesidad. A través de él, encontrado en la mujer, trata entonces de decir cosas como artista, apunta John Berger en su texto Éxito y fracaso de Picasso, un texto muy crítico y muy duro con Picasso. Y dice ahí John Berger que en ocasiones esas cosas que dice son indecibles, están fuera del alcance de la relación, pero cuando se refieren a la esencia de esa relación, cuando la subjetividad compartida que necesita es creada en realidad por el sexo, entonces los resultados, dice Berger, de Picasso son más puros, más fáciles y expresivos que en cualesquiera otras obras comparables de la historia del arte europeo. Desde las visiones de la mujer en Picasso como un ser horrible en los años 30, hasta ese anciano que está frente a la carnalidad vital de los lujos de la piel y su calidez jovial, Picasso lo que está haciendo siempre es retratarse a sí mismo. El artista no puede olvidar al final de sus días lo que llamaríamos la escena primordial. Esas escenas son las prostitutas ofreciendo sus encantos, desnudas, rígidas como cadáveres, cosas más que seres en un lugar hediondo. En la aguatinta del año 68 titulada Viejo pensando sobre su vida, juventud galante, edad madura, de pintor célebre, obra creada en un cuchitril y pavoneándose ahora bajo un palio, que está en la suite 347, tenemos la escena velazqueña, el espejo de la pintura que implica al espectador, que incluye a las señoritas de Aviñón, el luminoso y teatral espacio del poder es ahora un burdel, mientras que en el grabado 344, la misma serie, retorna Fraunhofer como una obsesión. El éxtasis de la unión con la modelo lleva a la desaparición repentina del pintor. Quedan solo los mirones, esto es, Hermes o un bufón coronado. Picasso, que cree que los demás no tienen temple para el burdel, esa concreción abismal del placer, se burla de los galimatías abstractos, inventa una legión de pintores miopes, ridículos, semejantes a monos ante un lienzo, que tienen a una mujer desnuda cerca y sin embargo terminan por no representar nada.
el artista que tenía la obsesión de datar, de fechar todas sus obras, dejando así, como pensaba, materiales para una ciencia del hombre creativo, repite una y otra vez en la calle que habría que pintar esto. Habría que pintar esto, el mar, la gente, las sombras, la mujer que pasa, la calle misma. Quería abrazar con la mirada todas las cosas, incluso los restos, las huellas y las sombras. El pintor del burdel es también el rey de los traperos, aquel que nombra en el poema que acompaña a Sueño y mentira de Franco la comedia del arte de mal tejer y teñir nubes, productos, decía, de belleza del carro y de la basura. A diferencia de los expresionistas alemanes, Picasso no se propone tanto construir un nuevo registro de intensidades anatómicas y fisionómicas como salir en busca de lo que queda del cuerpo para ponerlo de nuevo en marcha, rebuscar entre los desperdicios de los grandes mataderos de su tiempo, despertar los fragmentos dormidos o enterrados sin importarle mucho de dónde vienen o de qué están hechos. Aunque algunos no dudan en calificarle como el sumo sacerdote del pastiche, un creador que se aprovecha de estilos de los otros, Picasso tiene una tonalidad plástica de una intensidad extraordinaria, que está tensada entre la honda tristeza que transmite el cuadro, por ejemplo, Rameras en un bar, del año 1902, a la brutalidad de ese burdel interior, por emplear una expresión de Steinberg, materializado en las Señoritas de Aviñón, a la dulzura que acaricia o contempla a la mujer desnuda en la Suite Volard. Este maestro de la belleza convulsiva, el hombre de los ojos negros y brillantes, inquietos y tristes, sabe que la melancolía se apodera del que desea un cuerpo que es frío como el mármol de las estatuas. Pigmalión retorna con su pecho ardiente en las mitologías del fauno de Picasso. Sus seres casi de caricatura, dotados de la fealdad moderna, tienen también, como advirtiera Breton, un enorme sentido del humor. Pienso en el dibujo del año 1904 que se titula La Belle qui passa, con la belleza que pasa, con los dos gordinflones desnudos, con bastones y chisteras, que miran a una dama ataviada exclusivamente con un cursi sombrero emplumado, llevado de la correa a un perro diminuto, mientras voltea la mirada hacia el frente y se ajusta a las diminutas gafas. Picasso, el artista que huye cuando le preguntan por su arte, ese hombre que según Gertrude Stein siente continuamente la necesidad de vaciarse, no teme al ridículo, aunque conserva el recuerdo del estremecimiento del umbral del burdel. Ha contemplado muchas veces el espejo abismal de la pintura y acaso ha descubierto algo tremendo. Las señoritas de Aviñón son el mismo. Se sabe, escribe Picasso, lo que se sabe, lo sabido, lo que ya no se sabe es sabido y olvidado, lo que es sabido y no vivido, lo visto, lo entrevisto, lo nunca visto y lo querido ver y visto, en una mancha de vino, encima de la mesa, debajo del vaso vacío, al lado de un cuchillo, de unas migajas de pan. La cortina del deseo brutal se descorre una vez más. Bueno, estas son las consideraciones que quería hacer en torno al deseo y también a ese espacio continuo del desnudo, del pintor y su modelo, del taller, del retrato, del deseo, de la crueldad, de ese vértigo que se extiende en el espacio del prostíbulo del burdel, recordando las consideraciones finales de mi pequeño libro, Picasso, el rey de los burdeles, que se publicó, como digo, hace ya más de 10 años en la editorial Abada. Seguiré con estas pequeñas lecciones picasianas que a lo mejor a algunos de vosotros os puedan ser de interés.